Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que es por demás decir que es muy importante para comprender lo que queremos hacer, la voluntad de Dios. Realmente en esta semana es una lección crucial para comprender cómo avanzar hacia la salvación después de habiendo recibido de gracia, dar de gracia para alcanzar la salvación que nos ofrece nuestro Padre Celestial. Quiero agradecerles a los hermanos de allá de California que han estado en contacto con nosotros y también a nuestros hermanos allá de Puerto Rico. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias por estar en contacto con nosotros en mi escuela sabática. Y no puedo dejar de un lado a todos nuestros queridos hermanos allá del Perú, de Ecuador, de Costa Rica, de El Salvador, en fin, desde México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, en fin. Gracias hermanos por estar con nosotros todas las semanas. Que Dios les bendiga y gracias por ser nuestros fans en esta podemos decir, en este proyecto llamado Mi Escuela Sabática. Es una bendición para nosotros saber de ustedes. Reciban nuestros saludos desde aquí. Que Dios les bendiga. La lección de esta semana es la lección número 8. Y esta lección es una lección muy especial porque el tema es la ley de Dios y la ley de Cristo. ¿Será que existen dos leyes en realidad o solo hay una? ¿Qué dicen ustedes? Eso vamos a estar descubriendo esta semana. Y en el estudio de esta lección vamos a descubrir cosas muy interesantes, como por ejemplo, vamos a estudiar qué nos enseña la ley y los profetas. Este es un tema muy interesante, porque la ley y los profetas parecen ir de la mano el uno y el otro. Y vamos a descubrir temas muy impactantes. También vamos a descubrir cuáles son las reglas del amor. ¿Por qué se habla de este tema tan importante en toda la Escritura? Especial y particularmente en el Nuevo Testamento, y algunos se toman de él para mostrar que esa es la verdadera ley. Seguidamente vamos a descubrir cómo hizo el apóstol Pablo para cumplir la ley de Cristo, y esto es para con todos los hombres. Vamos a ver cuál es esta regla, vamos a ver cuál es esta ley que el apóstol Pablo se apropió, se agarró para dársela a todos los hombres. Y seguidamente vamos a conocer cómo cumplir la ley de Cristo. Este es un tema muy importante, por lo tanto, abróchense los cinturones, que arrancamos con la lección número 8. Y para finalizar, vamos a disfrutar qué es la ley y el juicio. Vamos a comprender qué papel juegan estas dos cosas en el plan de salvación. Sin más preámbulos, preparémonos para recibir la bendición que nos manda nuestro Padre Celestial con la lección la ley de Dios y la ley de Cristo. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 15, el versículo número 10. Es muy importante entender el tema de San Juan capítulo 15. En él es donde Jesús presenta que Él es la vid verdadera, que todo pámpano que esté adherido a la vid va a llevar fruto y mucho fruto, pero todo pámpano que no lleva fruto va a ser cortado, va a ser echado fuera y de alguna manera va a ser quemado. Así es que, entendiendo lo que es el contexto de este versículo, ahora lo leemos literalmente. La Biblia dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, el guardar los mandamientos es por amor. Por eso San Juan, dicho sea de paso, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, aquí lo que está diciendo Jesucristo es que si guardares mis mandamientos, nosotros permanecemos en su amor. O sea, guardando sus mandamientos, permanecemos en su amor. Como Él, Cristo, guardó los mandamientos de su Padre y permaneció unido al amor con el Padre. La lección de esta semana es una lección que nos muestra como que hubiesen dos leyes, la ley de Dios y la ley de Cristo. Y en esta semana vamos a estudiar, a descubrir
y aprender lo que es este tema, qué cosa es la ley de Cristo. En la mayoría de las naciones existen diversas leyes, que son leyes nacionales, leyes estatales o leyes federales, leyes de las provincias o de los estados, asimismo leyes de las ciudades específicas, como también en los pueblos o de las zonas rurales. Todas estas leyes comparten ciertas similitudes y están entrelazadas. Ninguna contradice la otra. Estas leyes están, por así decirlo, en armonía total en todos los territorios de cualquier nación. Para sus habitantes, ninguna ley local puede contradecir las leyes nacionales. Y aunque por las circunstancias se pueda dictar una ley o cierta ley que se aplique en diferentes maneras, la aplicación no puede desviarse del espíritu de la ley. En otras palabras, tienes que estar en concordancia, en armonía con la ley principal, que es la ley nacional. Con Dios es lo mismo. Él tiene una corte suprema, la corte suprema del cielo, y Él también tiene sus leyes. Estas leyes están en armonía las unas con las otras, y en su reino Dios ha establecido leyes que realmente los habitantes de ese reino han de cumplir por amor a Él. Así, todo lo que Jesús enseñó, la perspectiva que le dio a la ley, aún en el Nuevo Testamento, que proclamó, siempre estuvo en total armonía con la ley de Dios. En otras palabras, no hay contradicción entre la ley de Cristo y la ley de Dios. En realidad, Jesucristo es Dios, y si Él promulgó la ley que le dio a Moisés, también ciertamente Él tiene una ley que es inquebrantable, que es inmutable. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la lección con eso de la ley de Dios y la ley de Cristo? Eso vamos a descubrirlo. Y para entenderlo, vamos a estudiar la lección del día domingo con el tema que es la ley y los profetas. En la sección del día domingo es una lección que es la base para comprender lo que es la ley de Dios y la ley de Cristo. En realidad, hay una gran controversia en el mundo cristiano. Algunos creen que los 10 mandamientos entregados por Moisés o a Moisés en el Sinaí fueron válidos solo para los israelitas. En otras palabras, los mandamientos de Éxodo 20, la ley moral, ellos creen que esa ya no vale. Sin embargo, la pregunta es, ¿será que son válidos esos mandamientos? Bueno, de eso es que se trata la lección, por eso se llama la ley y los profetas. Como vimos, aunque la Biblia enseña que por las obras de la ley no pueden salvar a nadie, ningún pasaje le da permiso a una persona para violar la ley de Dios. Si lo hubiera, sería una licencia para pecar, y la Biblia se contradiría en forma muy evidente. Es claro que este es un tema bien vital, así es que si la Biblia tuviera lo que contradijera los mandamientos, entonces realmente la Biblia tuviera contradicción, y al tener contradicción, entonces sería un caos nuestra fe. En realidad, todos podemos decir los rabíes, los intérpretes de la ley, habían creado 613 leyes más adicionales al decálogo. Recuerda que estaba en el arca del pacto, estaban los 10 mandamientos, y a un lado estaba la ley ceremonial o la ley de Moisés. Pero adicional a eso habían ritos o leyes que los rabíes habían creado. La Biblia contiene muchos otros mandamientos que cubren detalles no hallados en el decálogo. Al procurar comprender en forma amplia la voluntad de Dios, los rabíes contaron 613 bíblicas que se basaban en los 10 mandamientos. Jesús parece haber ido más allá de los rabíes. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo. En otras palabras, antes decía, bueno, si alguien le quiebra un diente a alguien, tiene que romperle también el diente. Pero yo os digo, dice Jesús, si alguien tan solo le dice a su hermano fatuo o tonto, será culpable de juicio. O sea, la ley de Cristo es más amplia, se ensancha de tal manera que es más clara, más específica y nos confronta con nuestra realidad. De igual manera, la ley del decálogo decía, no adulterarás. Pero Cristo dijo, si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, oiga bien, que mire a una mujer no es el problema, sino que la codicie, que la desee erótica y sexualmente en su corazón, eso ya es pecado. Entonces Cristo dijo, ese está cometiendo adulterio. Entonces la ley de Cristo es más amplia, se ensancha más allá.
Recuerda que las leyes de los países tienen límites, tanto estatal, de la ciudad y del campo, pero la ley de Dios es amplia, profunda, de tal manera que Cristo la amplía. En Mateo capítulo 19, del 16 al 22, encontramos la experiencia del joven rico, que se presentó ante Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? Jesucristo le dijo: ¿quieres tú entrar en la vida? ¿Los mandamientos sabes? Y le dijo: oh sí, todo eso guardado desde mi juventud. Y Jesús se lo empezó a enumerar, le dijo: los mandamientos dicen no matar, no adulterar, no robar, no dar falso testimonio, mentir. Entonces, y le dice el joven rico: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces le dijo Jesús: ¿quiere entrar a la vida eterna? Entonces le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Entonces aquel joven rico, conocido como el rico, se dio cuenta que él era pobre. Tenía todo y no tenía nada, lo que era el reino de los cielos. De tal manera que la ley de Cristo va más allá. Asimismo, en alguna ocasión se le acercó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Oiga bien, lo puso como el gran mandamiento en la ley. Y aquí Jesucristo confronta a todas las masas, a la audiencia, y principalmente a los saduceos y a los fariseos. En el capítulo 22 de Mateo, el versículo 34, es interesante lo que dice aquí la Biblia. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Oiga bien, se unieron. Y uno de ellos, el intérprete de la ley, preguntó para tentarle, y dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. O sea, le respondió la pregunta aquel intérprete de la ley. Pero Jesús le dijo más allá, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, los 10 mandamientos Cristo los expresó en dos: amar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con toda tu mente, con tu alma y con tu mente, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo, oiga bien, a tu prójimo, el segundo mandamiento, como a ti mismo. En la medida que tú te amas, en la medida que yo me amo a Dios, me amo a mí, voy a amar a mi prójimo. De tal manera que el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y al prójimo. Hay un resumen más fuerte de la ley de Dios en los mandamientos que se encuentran en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18, que son amar a Dios y amar al prójimo. Jesús declaró: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús y su Padre están unidos en propósito al instar a las personas, creación de Dios, a amar como han sido amadas y obedecer la ley fundamental al expresarse amor. De tal manera que la ley y los profetas, de ahí depende toda la ley: amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el cumplimiento de la ley. La pregunta es: ¿cómo amas tú a Dios? ¿Cómo amo yo a Dios? ¿Cómo amo yo a mi prójimo? ¿Cómo veo yo a mi prójimo? ¿Qué valor le doy? En realidad, cumplir la ley de Cristo es más allá que cumplir de manera mezquina los 10 mandamientos. Continuemos con la lección. Descubramos qué bendición tenemos en la lección del día lunes con el tema que es la regla del amor. Muy bien. La lección del día lunes es una lección que en realidad nos lleva a pensar y a reflexionar profundamente cuáles son las reglas de amor que Cristo enseñó. En realidad, Cristo enseñó amor. La Escritura ofrece numerosos ejemplos de la fidelidad de Jesús a la ley de Dios. En otras palabras, Jesucristo obedeció fielmente la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, de manera, podríamos decir, bien sumisa al Padre Celestial. Por eso, realmente, así como Abraham ofreció a su hijo en sacrificio, Cristo de manera obediente, como cordero, obedeció hasta el mismo sacrificio. De tal manera que Jesús cumplió. Desde cuando era niño, obedeció a sus padres. Dice, él estaba sujeto a sus padres, de acuerdo a Lucas capítulo 2, versículo 51.
Cuando él fue llevado al desierto para ser tentado, él resistió la tentación. Y aunque Hebreos dice claramente que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, en otras palabras, él obedeció los mandamientos de nuestro Padre Celestial de manera sumisa, de manera, podemos decir, obediente, hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Pablo escribió que toda la vida de Jesús estuvo basada en la obediencia a la voluntad de Dios. De esta manera, él pudo decir, al acercarse a las horas finales, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ciertamente, Jesucristo en algún momento le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es esto? Sí, un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Ellos tenían su mente saturada de conceptos que habían técnicamente endurecido su mente para cumplir de una manera grosera y grotesca. Jesucristo le dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo así? Bueno, que os améis unos a otros como yo os he amado. Oiga eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Versículo 35. Si tuvieres amor los unos con los otros, o sea, amarse mutuamente. De esta manera estaríamos cumpliendo el mandamiento nuevo, la nueva regla de amor que Cristo estableció. De esta manera Cristo demostró no solamente haber cumplido los mandamientos de su Padre por amor, sino que nos enseñó cómo amarnos los unos a los otros. Y no solo nos enseñó cómo amarnos, sino nos demostró qué es amor, qué es darse por el prójimo. Jesús en realidad amplió la ley a un nivel superior. Jesús entendió que había una relación entre la observancia de los mandamientos y el amor. Los 10 mandamientos son esa regla que nos muestra cómo quiere Dios que expresemos nuestro amor a Él y a los demás. En otras palabras, un mandamiento nuevo, porque ustedes no saben cómo amar al prójimo. Un mandamiento nuevo, porque ustedes han guardado la ley de manera seca, árida, mezquina. Un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán otros que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Jesús enseñó qué era amor y enseñó cómo darnos amor mutuamente. Los discípulos no entendieron este mandamiento hasta después de que Cristo murió. Cuando se pronunciaron estas palabras, los discípulos no las pudieron entender, pero después de la crucifixión en el Pentecostés, tuvieron un concepto más claro del amor de Dios y de la naturaleza del amor que debían manifestarse unos a otros. ¿Cómo demostrar ese amor? ¿Qué hacer para demostrar ese amor? Bueno, el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Cristo le enseñó al apóstol Pablo, Pablo imitó a Cristo y nosotros tenemos que ser imitadores. Hemos de ser, de alguna manera, aprender de Él y llevar su yugo que es manso y humilde. Y como el apóstol Pablo decía, para poder lograr esto hay que cumplir lo que dice el apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces esta regla de amor, teniendo el Espíritu de Dios en nuestro corazón, vamos a demostrar amor los unos para los otros y vamos a cumplir así la ley de Cristo. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es todas las cosas a todos los hombres. Muy bien. La sección del día martes nos muestra la experiencia del apóstol Pablo ganando almas para Cristo. En realidad, al considerar la experiencia del apóstol Pablo, podemos aprender mucho de lo que era el secreto para ganar más y más almas. En 1 Corintios capítulo 9, del versículo 19 al 23, nos muestra cuál es la estrategia, la técnica y la forma en que Pablo ganaba almas para Cristo. Realmente, les voy a leer literalmente lo que dice
Primera de Corintios capítulo 9, el versículo del 19 al 23. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, oiga bien, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, el apóstol Pablo era libre, pero él se hizo siervo. Cristo fue un siervo de siervos. Me he hecho judío como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no tuviera ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En otras palabras, era un evangelio sin barrera, sin prejuicio, sin discriminación de color, raza, credo, nación. O sea, era un evangelio para todos los hombres. Sin embargo, muchas veces tú y yo tenemos un evangelio selectivo, solo para unos cuantos, exclusivos para aquellos que decimos, si no es a la ley y al testimonio, no le ha amanecido. Y de esta manera discriminamos a aquel que podríamos ganar para el reino de los cielos. El deseo de Dios es que todas las personas acepten su don de vida eterna y lleguen a ser ciudadanos de su reino. Pablo revela el método de atraer a la gente al reino de Dios. Él entiende que hay barreras culturales que impiden que la gente se decida en favor del evangelio. Si es que el evangelio es para todos, en última instancia todos deben de estar sujetos a la ley de Cristo y debe haber armonía al cumplir la voluntad de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Todos estar bajo los dictados del espíritu de la ley, que es el cumplimiento de la ley, amados los unos a los otros, guardar así la ley de Cristo. Así, de esta manera puede adaptarse a las leyes culturales, pero solamente si no hay conflicto con la ley suprema. El principio que gobierna su método es la ley de Cristo, como él mismo lo dice. La referencia de Pablo a la ley de Cristo como el método que Cristo usó era un método basado en el amor a todas las personas y no solamente a unos pocos seleccionados. Así es que el apóstol Pablo decía: yo me hice libre, me hice esclavo, me hice siervo para ganar a todos. Le doy a todos y así cumplo. Estoy sujeto a la ley de Cristo, que es la ley del amor, del prójimo, para salvarlos. Y de esta manera él penetraba con su evangelio para ganar a todos. Si alguien le debía a alguien, él pagaba con amor. Así es que amor por todos y para todos los hombres, sin barrera. ¿Cuál es la experiencia aquí entonces? La referencia de Pablo a la ley de Cristo como un método, como Cristo usó ese método, era un método basado en el amor a todas las personas y no solamente a unos pocos seleccionados. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y os daré descanso. Todas las cosas a todos los hombres. O sea, sin barreras. El evangelio es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el apóstol Pablo nos demostró que él le daba a cada quien y de esta manera cumplía la ley de Cristo. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Y cumplir así la ley de Cristo. Continuemos con la lección, recibamos más bendición. Veamos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es cumplir la ley de Cristo. Muy bien. En la sección del día miércoles es la sección que podríamos decir es la médula espinal de toda la lección de esta semana, porque en ella nos presenta lo que es cumplir la ley de Cristo. Recuerden que estamos estudiando la ley de Dios y la ley de Cristo. Entonces, pareciera que hay una diferencia, pero en realidad la ley de Cristo se amplía. Ya sea en documentos escritos o por naturaleza, la ley de Dios revela que cada persona debe de entender lo que es la voluntad de Dios. En realidad, la Biblia enseña que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos culpables de la muerte de Cristo y por lo tanto merecemos la muerte. Sin embargo, Cristo en su amor, en su misericordia, en su gracia, nos perdonó nuestras transgresiones, nuestros pecados, y Él nos convirtió en inocentes porque Él nos justificó. De tal manera que en tu corazón y en mi corazón ha sido puesto un sello que dice perdonado con la sangre del Hijo de Dios. Tus pecados, mis pecados han sido perdonados. Pero entonces nos damos cuenta que ocurre un fenómeno. Muchas veces alguien cae nuevamente en falta. Leo literalmente: ninguno puede pretender ser ignorante de los requerimientos básicos de Dios.
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, no todo está perdido. La maldición ha sido revertida por el don de la vida eterna que está disponible por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. O sea, tú y yo estamos muertos en delitos y pecados. Dios nos perdona por medio de la muerte de Jesucristo, su resurrección y por su vida. Ahora, pero hay gente que cae en pecado, cae en faltas. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Leo literalmente Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, oiga bien, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. O sea, si vas a reprender a alguien, que sea con espíritu de mansedumbre. Si vas a exhortar a alguien, que sea con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Para qué? Porque yo también pudiera ser tentado. Yo debo de considerarme a mí mismo a la hora de reprender, de exhortar. Alguna vez escuché esta expresión. Es bien fácil acusar con el dedo, pero sería mejor darle la mano al caído y levantarlo. Versículo 2. Sobrellevar las cargas unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Oiga bien, Cristo llevó todos tus pecados. Cristo llevó todos mis pecados. Él llevó toda mi maldición. Mi condenación la llevó hasta la cruz, hasta el Calvario, allí en la cruz. Allí murió por ti y por mí. Y ahora Él no me ha discriminado, Él no me ha rechazado, Él me ha aceptado, su sangre me ha limpiado y hoy debo de cumplir la ley de Cristo, sobrellevando la carga de mi hermano y de mi hermana. Y debo de cumplir así la ley de Cristo. Es importante recordar que cada uno está sujeto a tentación y puede someterse al pecado en momentos de debilidad. Reconociendo esto, dice, insensato que una persona condene de inmediato a otro cristiano que ha caído. Aún Jesús, que nunca pecó, está dispuesto a ayudar a los que habían sido vencidos por el pecado. O sea, no debemos de señalar, debemos de dar la mano y levantar al caído. Pablo amonestó a los cristianos a ayudar con el propósito de restaurar. En otras palabras, la persona que pecó debería ser estimulada a continuar obedeciendo los preceptos de Dios. Se equivocó, cayó, erró. Da la mano y levántalo. Y cumplir así la ley de Cristo. De gracia recibiste, tal de gracia. Los cristianos deberían usar la ley de Cristo como un vínculo para transportar al pecador arrepentido de regreso al ámbito de la ley de amor de Dios. De tal manera que cumplir la ley de Cristo es llevar las cargas los unos de los otros. Y de esta manera nosotros cumplimos la ley de Cristo. El versículo 5 me impacta poderosamente porque dice, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, si alguien pecó, él va a entregar su carga al Señor. Y el Señor lo va a perdonar en la medida que él se la entregue. Continuemos con la lección. Recibamos más bendición. Estudiemos el tema del día jueves con el tema que es ley y juicio. Muy bien. En la sección del día jueves nos muestra qué significa la ley, cuál es la aplicación que tiene la ley, cuál es el papel que ocupa la ley en el juicio divino. Leo literalmente, aunque la ley de Dios es una ley de misericordia, Dios finalmente la usará como la norma de juicio. Él ha seguido ofreciendo oportunidades para que los pecadores se arrepientan. Pero ¿qué pasa entonces si un pecador no se arrepiente? ¿Qué pasa si un pecador elige voluntariamente rechazar el llamado de amor, de gracia y misericordia de Dios? Bueno, en Apocalipsis capítulo 14 dice el versículo 7 que dice que miró 3 ángeles. Apocalipsis 14. Cada uno de ellos tenía un mensaje. El primero dice, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y así, cada uno de los mensajes, hasta que llega el mensaje que dice que estaba el ángel diciendo a gran voz, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, las fuentes de las aguas. O sea, hay un llamado de amor y de misericordia hoy, pero va a haber un día en que ya ese llamado de amor y misericordia se va a acabar. Se conoce como el tiempo de gracia. Y cuando se acabe ese tiempo de gracia, la Biblia es clara que dice que el que sea inmundo, siga siendo inmundo. El que sea justo, practique la justicia todavía. En otras palabras, se acabó el tiempo, ahora viene el juicio. Ahora, lo interesante de esto dice que Dios estableció un día en el cual Él juzgará a todo el mundo. Y en ese día de juicio,
va a ser Cristo el que va a juzgar. Realmente este juicio es un juicio de amor y de misericordia. Ahora, Cristo se hizo humano para entenderte a ti y entenderme a mí. Nuestra naturaleza para vivir la experiencia de la tentación del pecado. Pero Él en su juicio como humano va a entenderte a ti y me va a entender a mí. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué no pecamos? ¿Por qué fallamos? ¿Qué fue lo que pasó? Él es el juez justo y Él va a juzgar justamente. Ahora, esto es necesario que todos los hombres, dice la Biblia, compadezcan ante el tribunal de Cristo. O sea, todos los vivos y todos los muertos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Somos nosotros responsables, somos nosotros los que elegimos bien o elegimos mal. Y como consecuencia tenemos muchas cosas que son problemas. Aunque Cristo había sido puesto a un lado de su naturaleza divina cuando llegó a ser humano, todavía tenía una relación especial con el Padre. Ahora, esa relación con el Padre le ayudó a mantenerse, por así decirlo, santo. Ahora, Cristo no condenaría injustamente a una persona como humano, entendiéndolo. De hecho, Cristo sugiere que la condenación no viene de él, sino del pecador no arrepentido. Se condena a sí mismo cuando rehúsa aceptar la palabra divina. Ahora, tu trabajo y mi trabajo es llevar el mensaje. Si alguien lo rechaza o lo recibe, ya es cosa de él. Ahora, ¿será que los mandamientos entonces es una lista de cosas que hay que cumplir para alcanzar la salvación, para poder alcanzar el reino de los cielos? Escuche lo que dice la lección. La ley no es una lista de verificación que podemos usar para ver si estamos cerca del reino. En cambio, es un instrumento que expresa diversos principios de amor. Cumplir la ley no se limita a obedecerla a fin de ganar el favor de Dios, sino que nos lleva a compartir el amor de Dios con aquellos que lo necesitan. Cuando usted entiende que Dios es amor y el Espíritu de Dios muere en su corazón, lo más que va a pasar es que usted va a dar ese amor, va a nacer voluntariamente. Ese amor de su corazón va a brotar, como lo dijo el Señor a la samaritana, una fuente de agua viva que nunca más va a tener sed. Como norma de juicio, la ley mide el nivel de amor que cada persona ha compartido con Dios y con la humanidad. Cuando Cristo preside el juicio final, usará la ley de Dios, que es invariable, como la norma según la cual pronunciará la sentencia. O sea, esta misma ley de amor, de gracia y de misericordia que hoy te muestra el pecado y te lleva al arrepentimiento y a la salvación, esa misma ley un día va a ser usada a tu favor o en tu contra. Y ahí se va a dar cuenta quién es quién. Si eres trigo, si eres cizaña, si yo soy cizaña o si soy trigo. Ahorita no se sabe. Pero el fuego eterno, el infierno eterno, es para Satanás y sus ángeles. Es el diablo el condenado. Para ti no hay condenación, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Sin embargo, hay que determinar quién es el verdadero culpable. Por eso se tiene que hacer un juicio para determinar si tú eres el culpable, si yo soy el culpable, o si alguien más es el culpable. Y entonces la condenación va a ser para el culpable. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la meditación. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la ley de Dios y la ley de Cristo nos ha mostrado claramente qué significa cumplir la ley de Cristo, qué significa cumplir la ley de Dios y cuáles son los verdaderos requerimientos para alcanzar la salvación y la vida eterna. Realmente la Biblia es clara, leo literalmente: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí otra vez nuestro deber está claramente puesto delante de nosotros. Esto es claro, llevar las cargas los unos de los otros. Así como yo un día fui pecador y no conocía de Dios y vine al conocimiento, recibí el amor, la misericordia de Dios de gracia. Así tú has recibido el amor, la gracia y la misericordia de Dios de gracia, y por lo tanto tú y yo hemos de dar de gracia esta maravillosa bendición que Dios nos ha regalado. De tal manera que, leo literalmente, conocemos muy poco nuestros corazones y sentimos muy poco nuestra necesidad de la misericordia de Dios. Por esto la iglesia acaricia tan poco de esa dulce compasión que Jesús manifiesta hacia nosotros.
Nosotros mismos no conocemos nuestra propia necesidad, que es la de amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Deberemos de recordar que nuestros hermanos son mortales, débiles y que hierran como nosotros mismos. Supóngase que un hermano por falta de vigilancia fue vencido por la tentación y contrariamente a su conducta general ha sido cometido algún error. ¿Qué curso de acción deberíamos de tomar hacia él? De gracia recibiste, dad de gracia. Si de amor, por puro amor el Señor te salvó y a mí también me dio de su amor para salvarme, yo debo de tener gracia y de misericordia para con mi hermano. La lección, la ley de Dios y la ley de Cristo nos mostró 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de bendición para todo aquel que ha estudiado de manera diligente esta lección. Por ejemplo, estudiamos lo que es la ley de Dios y los profetas. Habían muchas leyes además de los mandamientos de Dios y las leyes ceremoniales. Pero la ley y los profetas, como decía el Señor, se fue expresado: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. O sea, la ley se amplía, se ensancha, se confirma. También descubrimos las reglas de amor. Es por amor, por gracia y por misericordia que somos salvos. Y si de gracia recibiste tú, de gracia recibí yo, debo de dar de gracia. El amor es el cumplimiento de la ley. Amándonos unos a los otros, otros conocerán que somos discípulos del Señor. Ese es el mandamiento nuevo que el Señor nos dejó. ¿Y qué aprendimos? Todas las cosas a todos los hombres. El apóstol Pablo, sin discriminación ninguna, sin distinción de raza, tribu, lengua o pueblo, compartía las buenas nuevas. Se hacía a los que eran de la ley, a los que no eran de la ley, al pobre pobre, al judío judío, al rico rico. Se hizo de todos para todos los hombres, para alcanzar a todos. Tu evangelio, mi evangelio, no debe de discriminar a nadie. Todos somos hijos de Dios y necesitamos, oiga bien, necesitamos de alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Solamente por Él y por medio de Él es que podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, hemos de darle a todos los hombres todas las cosas que ellos necesitan para entender la voluntad de Dios, sin rebajar la norma de Dios, que es el principio de su santa ley de amor y de misericordia. También comprendimos cómo cumplir la ley de Cristo. Cristo nos dijo que era la ley, el cumplimiento del amor, pero también nos enseñó cómo cumplir la ley de amor. Como yo os he amado, dijo Cristo, amaos los unos a los otros, y cumplir así la ley de Cristo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Oiga, Cristo llevó mis pecados. Muchas veces hemos de cargar, disimular, tratar con amor y misericordia, con gracia. Cuando nuestro hermano falla, cuando él se equivoca, hemos de considerarnos a nosotros mismos. No sea que tú y yo seamos tentados y caigamos en la misma falta y mañana seamos señalados. Recuerda, es más fácil señalar que dar la mano. Aquí no estamos para señalar, para condenar, para regañar, para criticar. Estamos para inspirar, para que otros vengan y se mantengan fieles y firmes, aunque los cielos se desplomen. ¿Y qué disfrutamos al entender cómo el juicio de Dios, Cristo será el que va a llevar a cabo ese juicio un día? Ese juicio tendrá una norma por la cual seremos juzgados, la santa ley de Dios, la santa ley de amor y de misericordia que hoy necesitamos cumplirla siendo santos. Necesitamos cumplirla amando los unos a los otros. Y al cumplir esa ley, un día que venga el Señor y haga juicio, el juicio y la condenación es para Satanás y sus ángeles. Para él es la condenación, no para ti y no para mí. Pero si somos hallados faltos y no cumplimos la ley de amor de Cristo, entonces no alcanzaremos esa gracia. Y esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo título es Cristo, la ley y el Evangelio. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda,
Si te gustan las cosas de Dios, ponle ahí abajo que te gusta, like. Y si algo ha quedado en tu corazón y has retenido lo bueno, por favor, comenta la lección. Y si tú sientes que esto ha sido de bendición para ti, por favor, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Gracias por visitar nuestro canal. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.